especial de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el impacto social que tiene la violencia que experimenta el país en nuestra niñez y adolescencia. De todos es sabido que el país experimenta desde hace varios años una crisis de inseguridad que ha ido en aumento y que nos afecta a todos y todas de múltiples formas. Pero el impacto que tiene en nuestra niñez y adolescencia pues es realmente preocupante y pues ya son varias las instituciones que se han manifestado al respecto y pues se demanda, ¿verdad?, de acciones para paliar un poco este impacto en este sector tan importante de nuestra población. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Pablo Chaverri Chávez, quien es académico del INEINA de la Universidad Nacional. Gracias, Pablo, por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Gracias por la invitación. También está con nosotros Kenly Garza Sánchez, quien es la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Claro que sí, gracias a ustedes. Y también nos acompaña Rocío de la O Díaz, de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Como mencionábamos, bueno, la crisis de violencia que experimenta el país afecta a múltiples sectores, a todo el país en general. De una u otra forma todos nos vemos afectados, pero con el tema de niñez y adolescencia, pues sí ha habido un llamado de atención, ¿verdad?, de las diferentes instituciones que ustedes representan y otras muchas, en el sentido de que tenemos que tomar acciones y ya algunas instituciones pues están trabajando en ello. Porque en términos generales se habla de que hay más de 100.000 niños, niñas y adolescentes que enfrentan cada año alguna forma de violencia. Números del Patronato Nacional de la Infancia hablan de 96.694 denuncias por violación de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el 2025. Y la Caja Costarricense de Seguro Social llama poderosamente la atención ¿verdad?, en general, porque tienen un reporte de 12.000 víctimas de abuso sexual en el 2024, que incluyeron maltrato físico, abuso sexual y violencia emocional. Entonces sí, en definitiva, ¿verdad?, un panorama bastante preocupante. Como yo decía, sí, las instituciones han hecho varios llamados de atención en este sentido, pero sí, en definitiva, el país tiene que, como decimos, ¿verdad?, poner las barbas en remojo y ponerse a trabajar en esto para enfrentar una situación que realmente preocupa. Así es una problemática muy grave que tiene consecuencias muy profundas en las personas que la experimentan. Además, no podemos solamente contabilizar las denuncias por sí solas, porque sabemos que hay muchísimos casos que nunca llegan a ser denunciados. Y tenemos un contraste entre las normas, por ejemplo, que prohíben el castigo físico en Costa Rica, versus las normas culturales que siguen validando y legitimando el castigo físico o diferentes formas de agresión como maneras de supuestamente corregir el comportamiento de las personas. En un contexto, como usted ya señalaba, donde las visiones autoritarias del uso del poder y del manejo de las relaciones tienden a fortalecerse, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en la opinión pública, si lo vemos en redes sociales, si lo vemos en estudios de opinión, hay una tendencia a creer que autoridad equivale a el uso arbitrario y violento del poder. Y esto trae consecuencias negativas porque en lugar de resolver los problemas, los empeora. Claro que sí. En relación a las cifras que usted mencionaba hace unos minutos, el Patronato Nacional de la Infancia, que por mandato constitucional se debe a la obligación de la protección, de la atención, también de prevención y de la promoción de los derechos en materia de niñez y adolescencia, también funge como un observatorio en materia de cuáles son las situaciones principales que están violentando o suponen riesgos reales para nuestra niñez y adolescencia. En los últimos años el número ha rondado, supera las 90.000 denuncias. Como usted bien dijo, el año anterior 96.000, el año anterior anduvo por las 94.000 denuncias. Es decir, estamos superando las 90.000, pero además estamos experimentando algún grado de crecimiento. Pero no solamente es la cantidad,
sino las formas en que ahora se manifiestan estas violencias. El patronato de hace 95 años no atendía ni esta cantidad, ni tampoco atendíamos situaciones de violencia a través de los medios digitales, redes sociales, o por ejemplo la forma en que nos golpea el crimen organizado, reclutando a jóvenes o siendo estos víctimas directas y colaterales. Son circunstancias de los tiempos actuales que desafían no solamente a la familia como primer círculo protector, a la comunidad, sino al Estado y todas las diferentes instancias que le representan, y nos convocan a que solo generando una estrategia que integre a todos los sectores del Estado, la sociedad civil, la responsabilidad de padres, de educadores, de cuidadores, y por supuesto educar a los niños en sus derechos y también cuáles son riesgos que les pueden afectar, es la única forma de empezar a ser efectivos y de pasar de ser un Estado y unas instituciones tan reactivos a más preventivos. Esos números son lastimosos. El número no es un número, son personas menores de edad, son proyectos de vida lesionados, son experiencias traumáticas, y un elemento que tendría que adicionar es que nuestras estadísticas nos señalan que la mayor cantidad de estas situaciones están ocurriendo en el seno de la familia o en el entorno comunitario, que como decimos es el primer anillo de seguridad. Estos espacios son de suma importancia porque le permiten tener una ventana amplia a la población, a la sociedad civil, no solo para conocer en qué estamos trabajando en beneficio de la niñez y la adolescencia, sino para que cooperen, coadyuven, para que sean parte de este trabajo articulado. Escuchando a don Pablo y a doña Kenly, me trae el recuerdo de el triángulo de la violencia que expuso muy bien don Johan Galtung, y que habla de la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Y es precisamente lo que han venido comentando, ¿verdad? Cómo a nivel, por ejemplo, de la Fiscalía, nosotros nos enteramos por medio de las denuncias de una serie de actos que lesionan no solamente de forma o la condición física de la persona menor de edad, sino también la psicológica, la emocional, la sexual. Esto es lo que se ve y es lo que explicaba este sociólogo noruego, que habla de que esa es la única violencia que nosotros vemos, la violencia directa, la que está la que todos los días vemos en los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Que esta violencia directa hace una sinergia con las otras violencias, que es lo que comentaba Pablo y lo que decía doña Kenly, la violencia cultural. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? Y por eso iniciaba diciendo que es importante que la sociedad vea que tenemos que, con fundamentos, con investigaciones científicas, tenemos que ir cambiando la forma en que educamos a las niñas y los niños, porque lo que está produciendo es que ellos, muchas personas legitiman la forma de disciplinar con violencia, y esto también conlleva entonces a esa violencia estructural que viene ligada con lo que los sistemas tenemos que hacer, no ser pasivos, exacto, trabajar en la prevención para efectos de evitar que estos niños y niñas, que al final van a ser los adultos, que van a manejar, que van a gobernar, que van a dirigir nuestro país, tengan una educación con disciplina positiva. Sí, esa preocupación que ustedes externan la comparte Óscar Valverde, presidente ejecutivo de Paniamor, quien compartió con una mirada su pensamiento. Para él, la violencia en la primera infancia deja huellas profundas en los niños, niñas y adolescentes, generan miedos e inseguridades que afectan el desarrollo de esta población y condicionan su vida diaria, limitan sus derechos, pero sobre todo comprometen su presente y su futuro. En realidad lo impacta profundamente en todos los niveles de desarrollo. Recordemos que en la niñez y en la niñez particularmente, incluso en la primera infancia, nosotros estructuramos una configuración del mundo y de las relaciones con las demás personas. Y cuando los niños y niñas viven en espacios violentos, donde lo que se vive es miedo, es temor, su cerebro incluso, digamos, empieza a setearse o configurarse de alguna manera desde esta perspectiva.
en el sentido de que empiezan a establecerse, digamos, situaciones en las que su cuerpo y su mente están en una hiperalerta permanente, ¿verdad? Tienen miedo permanentemente, se pueden generar situaciones de ansiedad que pueden cronificarse en la vida de niños, niñas y adolescentes. Obviamente esto tiene impactos reales, por ejemplo, en el ejercicio de otros derechos, ¿verdad? De hecho, ya nosotros hemos tenido noticia de en comunidades en donde los papás y las mamás no mandan a los chicos a la escuela o digamos, al preescolar porque han habido balaceras recientes. Eso es una vulneración de un derecho, que es el derecho a la educación, ¿verdad? Pero además de esto, los niños y las niñas realmente empiezan a desarrollar todo lo que tiene que ver con sistemas de hipervigilancia, hiperalerta, desconfianza, porque realmente el entorno se vuelve un entorno amenazante, ¿verdad? Y eso, cuando empieza a suceder desde la primera infancia, empieza a configurar personas que en la larga vida, digamos, o en el largo plazo, igualmente van a empezar a relacionarse con las demás personas con una profunda desconfianza y siempre de forma muy hiperreactiva, ¿verdad? Puede ser que se desarrollen, digamos, de forma muy limitada algunas habilidades sociales, puede ser que las personas desarrollen alguna fobia social, o sea, y en realidad hay una afectación profunda. Yo creo que lo mejor que podría hacer un país es asegurar que los entornos donde los niños y las niñas se desarrollan sean entornos libres de violencia, entornos seguros que potencien su desarrollo. ¿Cómo podemos explicar cómo se manifiestan estos diferentes tipos de violencia social y cómo afectan a nuestra niñez y adolescencia? Bueno, es importante distinguir, como decía Rocío, los diferentes tipos de violencia y las formas directas e indirectas de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, las formas más evidentes es cuando observamos a una persona, por ejemplo, pegarle a un niño o insultarle o humillarle, ¿verdad? Esas serían como las formas, digamos, más directas o instrumentales de violencia, ¿verdad? Pero también tenemos las formas de violencia, por ejemplo, más estructurales, ¿verdad? Las que tienen que ver con cómo protegen las sociedades o bien las cosas que se dejan de hacer. Y aquí también una distinción importante es entre violencia por acción y violencia por omisión, porque una de las formas más importantes de violencia que muchas veces no se analiza con suficiente rigor y profundidad es la violencia por negligencia, es decir, la violencia por incumplimiento de deberes, cuando las personas no atienden adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes a su cargo, cuando sus derechos no son validados, cuando sus necesidades no son satisfechas, cuando incluso el Estado y la sociedad en su conjunto no brindan una educación de calidad, una atención de salud de calidad, cuando no hay espacios, por ejemplo, recreativos, deportivos, culturales para el desarrollo de las personas. Es decir, cuando se violentan los derechos, porque recordemos, los niños no solamente tienen derecho a sobrevivir, tienen derecho al desarrollo de sus potencialidades, como lo establece el Código de Niñez y Adolescencia en Costa Rica, y eso requiere de un conjunto de condiciones que, si no se cumplen, entonces podríamos hablar también de formas de violencia estructural. Como presidenta ejecutiva, pero también como psicóloga y desde la experiencia, aquellas circunstancias que suceden en los primeros años de vida, esa es una etapa en que los niños, dirían los papás, están tiernitos. También están en una etapa de su vida muy porosos, como esponjitas, dicen. Como una esponjita, como algo muy moldeable. De hecho, al nacimiento del niño, los primeros aprendizajes vienen de los padres, de lo que sucede en este hogar, de lo que los padres dicen o no dicen, de cómo abrazan o si no abrazan, incluso aprenden el lenguaje escuchando a sus padres. Lo que sucede, lo que no sucede, lo que se da o lo que no se da, marca en las primeras etapas de vida de esta infancia, primera infancia, y puede definir el curso de las siguientes etapas. Incluso podemos tener adultos que ni recuerden lo que sucedió en la primera infancia, pero que van creciendo con dificultades, con traumas, con vulnerabilidades de los cuales no haya registro en su memoria porque sucedieron en las primeras etapas de vida. El rol de los padres es de maestros y forjadores de esa niñez en los primeros años de vida. Los niños no requieren un padre con un doctorado, con una maestría. Los niños requieren padres y madres presentes,
requieren vínculos fuertes y nutricios. Tener un niño no significa cubrir las necesidades básicas, diría don Maslow, alimento, techo, no, se ocupa algo más. Se necesita brindar seguridad, se necesita brindar protección y las condiciones para un desarrollo integral. Dentro de las principales causas de intervención del patronato al interior de los hogares y que figuran en el top de nuestras causas de denuncia, la negligencia es una de las principales. Dentro de esas 96.000 denuncias, un gran número es de negligencia. Significa el incumplimiento de los atributos de la responsabilidad parental. Padres que no supervisan, padres que no acompañan, padres que creen que amar es no poner límites ni disciplina, padres que utilizan y legitiman el castigo y la brutalidad como una forma de disciplinar y de enseñar. Sí, y esto es muy importante como ustedes lo estaban explicando porque no usualmente tendemos, ¿verdad?, a considerar la violencia como lo que está asociado con la criminalidad. Pero como ustedes, ¿verdad?, nos están contextualizando, pues nuestras niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas directas de otros tipos de violencia que se dan en sus círculos más cercanos. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es Con una mirada, que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema del impacto social que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes la violencia que estamos experimentando en el país, que como mencionábamos en el bloque anterior, no solo tiene que ver con la violencia que experimentamos, ¿verdad?, en la calle, en la criminalidad en general, sino también con esas otras formas de violencia que afectan a nuestra niñez y adolescencia. Se habla de la violencia social, sus principales expresiones tenemos la violencia en comunidades, todo lo que tiene que ver con crimen organizado, ¿verdad?, narcotráfico, criminalidad en general, la violencia intrafamiliar y la violencia en centros educativos. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene en niñez y adolescencia estas diferentes manifestaciones de violencia que está viviendo nuestra niñez y adolescencia? Es un impacto muy fuerte y que lo vemos en los números. Y aquí es importante que, por lo menos a nivel de FANNA, que es la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, como rectora, durante el año 2025 tenemos el dato que ingresaron casi 11.000 denuncias. Pero esas 11.000 denuncias constituyen delitos que no son sexuales, ni penal juvenil, ni trata. Es decir, los delitos como incumplimiento, abuso de la patria potestad, que como se veía en el anterior bloque, está ligado a la responsabilidad parental, a lo que tienen que hacer papá y mamá con sus hijos, a cómo tienen que educarlos. Durante el 2025 ingresaron de ese delito 2.658 denuncias. Para este año ya llevamos 518 en el primer trimestre, hasta el 31 de marzo. Y ahí podemos seguir con el top de los delitos: lesiones de víctimas, amenazas, agresión con arma y los homicidios, que no son en gran cantidad, pero que sí lesionan el bien jurídico de mayor importancia, que es la vida. ¿Verdad? Que el año pasado hubo 37, en total 37 homicidios, bueno, 19 homicidios calificados, 12 homicidios simples y 37 tentativas de homicidio. Este año, ya para el primer trimestre, llevamos 2 homicidios calificados, 7 homicidios simples y 13 tentativas de homicidio. ¿Qué sucede? Que uno dice, ¿por qué una persona menor de edad está expuesta a que le quiten su vida de forma violenta? Sea en su hogar, por síndrome de persona menor agredida, que va vinculado también con este tipo de acciones y omisiones por parte de los padres, porque tenemos investigaciones en las cuales el niño muere en casa por negligencia, por omisión, por desnutrición, o también porque lo sacuden y hay lesiones que destruyen todo su organismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, si las instituciones no nos unimos con la sociedad civil, esto va a seguir pasando, ¿verdad? Entonces, ese impacto, cuando vemos las denuncias, de lo que se denuncia, porque hay una cifra negra, que cuando se dan este tipo de ejercicios, de programas,
los números se disparan, porque la ciudadanía se da cuenta de que hay instituciones que trabajamos de la mano y que estos casos se deben denunciar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la articulación, la participación interdisciplinaria, multiinstitucional, para efectos de evitar que las niñas, niños y adolescentes sigan siendo víctimas de este tipo de violencias. La violencia impacta de formas directas, por ejemplo, muy visibles, por ejemplo, claramente cuando se golpea a una persona y hay lesiones, pero es también muy importante prestar atención a las formas en las que la violencia impacta y destruye a la persona, su organismo, su sistema inmune a largo plazo. Y esto es muy importante porque todavía mucha gente de nuestra población tiene la idea de que la violencia sirve para corregir o para mejorar el comportamiento, pero lo que la evidencia científica demuestra es que, por ejemplo, los mecanismos que las personas tenemos, por ejemplo a nivel cognitivo, para regular nuestro comportamiento y frenar nuestros impulsos, depende de conexiones en redes neuronales. Bueno, esas redes neuronales se ven lesionadas cuando las personas son agredidas de forma crónica. Uno de los mecanismos a través de los cuales esto ocurre es que las personas que son agredidas o violentadas de forma crónica y sistemática tienden a tener altos niveles de estrés. Pues estos altos niveles de estrés en el largo plazo cambian el funcionamiento macroestructural del cerebro, pero también la conectividad a nivel micro, dificultando entonces que la persona, por ejemplo, tenga en buen funcionamiento sus frenos cerebrales, ¿verdad? Por ejemplo, el control de los impulsos, la regulación del comportamiento de las emociones en personas que son violentadas de forma sistemática se ven fuertemente lesionados. Y esto pues se traduce en otras manifestaciones, ¿verdad? Como la ansiedad, la depresión, el miedo constante. Incluso ha habido un llamado de atención, ¿verdad?, sobre el aumento de intentos de suicidio o consumación de suicidios en menores de edad. Y pues sí, recientemente también la Universidad Nacional hizo un llamado en ese sentido, de verdad, de que nuestros niños están sufriendo miedos que se traducen en diferentes manifestaciones, ¿verdad?, que afectan su salud mental. Claro que sí. A través de la línea 1147 del Patronato Nacional de la Infancia, como también de otras, de protocolos de referencia del Ministerio de Educación Pública, e incluso las mismas personas menores de edad hacen uso de las vías para pedir orientación en el Patronato Nacional de la Infancia, y tomamos conocimiento e intervenimos en muchas circunstancias donde los niños y los adolescentes nos colocan sobre la mesa desde cuadros o situaciones emocionales de depresión, ideación suicida. Incluso hemos intervenido cuando hay planes ya muy definidos de autoeliminación, conductas autolesivas, aislamiento social, ostracismo, bajo desempeño, la expresión de muy bajo concepto de sí mismos, fobias sociales. Y cuando el patronato atiende esto, dicho por padres, por docentes, por las mismas personas menores de edad, es porque esto deviene de mucho tiempo atrás. Cuando esto llega en forma de denuncia, ya estamos llegando tarde. Ya ha habido una cronicidad en la ocurrencia de estas circunstancias al punto que hay un síntoma que ya se manifiesta en el comportamiento de la persona menor de edad, en su rendimiento o un cambio en su conducta. El patronato trabaja con sus propios proyectos. Hemos identificado que la familia nos pide mucha necesidad de acompañamiento. Alrededor de 5.000 personas menores de edad son usuarios de las academias de crianza del Patronato Nacional de la Infancia, pero entendemos y requerimos a otras instituciones. Referimos al IAFA porque entre las causas de violencia contra los niños, muchos progenitores o cuidadores tienen problemas con consumo de sustancias. Referimos al Hospital de Salud Mental o a los servicios de salud porque encontramos dentro de la familia como causa de violencia problemas de salud mental no atendidos. También tenemos progenitores que experimentaron en sí mismos violencia cuando fueron niños, fueron abusados, nunca fue tratado y hay una transmisión intergeneracional de esta violencia. Condiciones indignas de vida, de supervivencia, que claramente es la puerta a muchas otras vulnerabilidades, incluso la violencia. Referimos a limas, es decir, cuando identificamos a través de una denuncia, hacemos una intervención y vemos cómo la situación de violencia y cómo se manifiesta afectando esta vida de esta persona menor de edad, también tenemos que ir a las causas, tenemos que atender, pero de una vez tratar de arrancar de raíz lo que ha generado el origen de esta situación de violencia, y aquí otra vez nos tenemos que volver a hablar entre todos. De lo contrario,
el mero apagar un incendio no está yendo a la génesis de estos problemas, y en muchas ocasiones la puerta que tocamos es la puerta de la autoridad judicial cuando ya estamos de frente a un delito que implica un procesamiento y una sanción judicial. Y es que eso que viene diciendo Kemly, qué importante es que la ciudadanía tenga la conciencia de que cuando ya la fiscalía interviene, ya es tarde, porque ya el delito se dio, sí, ya el daño está, ya el niño fue abusado o la niña fue abusado sexualmente, ya lo castigaron, ya tiene marcas en su cuerpo y en su mente, ya lo que hacemos es intervenir para investigar un acto delictivo. ¿Y qué sucede? Que por lo general estas transgresión a estos bienes jurídicos se dan en el seno del hogar, tristemente. Se da mucho en la comunidad, pero eso es ya cuando trascendió. Este niño que ya está inmerso en la violencia en la comunidad, ya sufrió mucho daño, mucha violencia en su hogar, previamente, porque esto es una cadena, ¿verdad? Y cuando ya nosotros intervenimos, muchas veces los casos nos llegan, podríamos llamarlo como fiscal a un buen puerto, que sería juicio y una condena, que en realidad esa no es la solución a la violencia, ¿verdad? Muchos se acogen al derecho de abstención. Nosotros tenemos que respetar lo que establece la ley, y que eso es un proyecto que está en la Asamblea, que ojalá rápido lo aprueben, porque las personas menores de edad, cuando se le informa sus derechos y tiene que hablar en contra de un familiar, prefieren callar, prefieren no denunciar. Entonces, ¿cuál es la acción más efectiva en este tipo de asuntos y de casos? Llegar antes. Nosotros siempre decimos, llegar antes, y por eso es que FACNA se ha involucrado en la parte preventiva, que así fue creada, con una visión muy amplia en el sentido de que FACNA tiene que ejercer acciones preventivas y represivas como una medida de enseñarle a la comunidad, enseñarle a los funcionarios y funcionarias públicas que trabajan con personas menores de edad sobre qué es lo que tienen que hacer para efectos de evitar que una persona menor de edad siga siendo víctima de un ciclo de violencia. Obviamente, si hay delito, tienen que denunciar, eso no es negociable, la ley lo exige. Y así lo exige la Convención de los Derechos del Niño, el Código de Niñez, el Código Procesal Penal. Pero si podemos evitar que un niño, una niña, un adolescente sea formado o deformado más bien con violencia, eso es lo mejor. Sí, es que la prevención es lo fundamental, estamos de acuerdo, pero también, como ustedes dicen, la atención pronta, ¿verdad? De cuando se empiece a presentar algún síntoma. No deberíamos llegar ahí, pero cuanto más pronto se atienda sería mejor. Sobre este tema conversamos con Eder Araya, quien es coordinador nacional de Advocacy de Visión Mundial, quien conversó con nosotros sobre los proyectos de atención psicológica dirigidos a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en distintas comunidades del país. En los proyectos nuestros existe lo que llamamos un espacio seguro, que es atención psicológica. Entonces, cuando identificamos asuntos de protección, sea por agresiones, por negligencia, sea por violencia entre pares, ¿verdad? O por situaciones que están pasando, se hace una atención, digamos, psicológica y una atención, digamos, en la familia, de tal manera que se pueda, digamos, tener procesos más sostenidos para poder entender, digamos, la realidad y poder cambiarla. Y acá es importante señalar que todos estos elementos que ellos y ellas viven, ¿verdad? Que son lo que llaman experiencias adversas en la niñez, que tienen, digamos, una generación de un impacto psicológico, emocional en las personas menores de edad. Por ejemplo, una niña que vio a su hermano, digamos, que fue asesinado, o una balacera dentro de las escuelas, etcétera, o en la familia, en el barrio, etcétera. Todo esto se convierte en el tiempo en problemas de socialización, de problemas de frontal, digamos, de conducta, digamos, enfermedades crónicas y demás. Entonces, hago el paréntesis porque definitivamente la intervención profesional en psicología o en psiquiatría, en algunos casos, pero especialmente en psicología, intervenciones comunitarias son necesarias porque es la única forma de que estas poblaciones puedan, digamos, tener un proceso para salir, digamos, de ese estrés crónico en el que están por situaciones adversas que están viviendo, ¿verdad? Además, los programas nuestros, cerrando el paréntesis, tienen, digamos, una formación en el desarrollo de la persona, digamos, basado, por ejemplo, en aquellas categorías que la Organización Mundial de Salud desarrolla para el tema de, digamos,
la vida cotidiana o la habilidad del siglo XXI o este tipo de situaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con el desarrollo emocional, con el desarrollo, digamos, de habilidades como la resolución de conflictos, la cultura de paz, el poder relacionarse entre pares, el reconocer a la otra persona, digamos, como un, ¿verdad? Como un ser igual a ellos que pueden interactuar. Entonces son, digamos, procesos formativos en el desarrollo de habilidades psicosociales por medio del juego y la recreación, ¿verdad? Por medio de lo lúdico, de tal manera que pueda ser mucho más comprensible y de manera mucho más atrayente a estas personas menores de edad para el desarrollo de esas habilidades psicosociales, ¿verdad? Entonces los programas tienen, además de la atención psicológica, este proceso de desarrollo de habilidades psicosociales y además apoya, digamos, a redes comunitarias y redes interinstitucionales de protección para herramientas, digamos, del trabajo con personas menores de edad. Como ustedes mencionaban, esta violencia social pues tiene un impacto en múltiples áreas del desarrollo de nuestra niñez y adolescencia. Y pues también hay un impacto pues en el sistema educativo, ¿verdad? Hay violencia en las aulas, hay deserción escolar o bajo rendimiento, hay problemas en el desarrollo, hay centros educativos con espacios que ya tienen espacios inseguros y hay factores estructurales que también aportan a que esta situación, lejos ¿verdad? de mejorarse, más bien se haga más profunda. Es muy importante que entendamos los diferentes niveles que influyen en que la violencia ocurra y persista. Por ejemplo, cuando las sociedades, culturalmente hablando, tienen como un valor inclusive la violencia, cuando creen que la forma de resolver conflictos es a través de la violencia, o incluso cuando vemos a nuestras autoridades insultar gratuitamente a otras personas, cuando se legitima o se ve como viable socialmente el que si tengo un problema con otra persona, entonces lo primero que hago es insultarla, lo primero que hago es ofenderla, lo primero que hago es faltarle el respeto, entonces empezamos a transmitir culturalmente esa idea, es decir, empieza a arraigarse esa idea de que esa es la forma de abordar los problemas. Entonces es muy importante, como bien señalaba Rocío, que también el rol, por ejemplo, de los medios de comunicación, el rol del sistema educativo, el rol de las instituciones que fungen en la socialización de las personas, trabajen muchísimo el desarrollo de modelos y de habilidades que den una solución diferente a los problemas. A muchos de nosotros inclusive, yo recuerdo haber tenido profesores y supuestos educadores que en el colegio le decían a uno que si tenía un problema con otro compañero lo resolvieran como hombres. Y todavía muchos hoy siguen concibiendo la masculinidad como algo que está fuertemente asociado a la violencia. Ser hombre es ser peleonero, pendenciero, matón. Y esa forma de masculinidad es destructiva, y en lugar de resolver los problemas, porque si fuera que los resolviera, ¿verdad?, lo que hace es hacerlos más graves. Y a esto se suma otro factor, ¿verdad?, que ha calado fuerte y rápido, que es los entornos digitales, ¿verdad? Nuestros chicos, chicas tienen acceso a todo tipo de contenidos. Si no hay un control parental, pues está ahí disponible. No hay una educación, ¿verdad?, como para saber discernir entre cosas que se ven en los medios digitales, y se manifiestan otro tipo de delitos como el ciberacoso y los delitos, ¿verdad?, de grooming, explotación, amenazas en redes sociales, que definitivamente nuestra población de niñez y adolescencia es la más expuesta. De hecho, eso me recordó un comentario de ayer, iba en un transporte público y el chofer de plataforma me decía: es que antes las series eran tan bonitas porque inculcaban cosas positivas y valores, y ahora son más bien todo lo contrario. Lo que uno ve en las series son solo violencia, odio y cosas antivalores, ¿verdad? Y yo me quedé pensando en eso, y pues sí, y es algo que consume cualquier persona a la libre si no hay un control parental fuerte. Claro.
bueno, yo soy un modelo 77 y ya hablo con nostalgia de mi niñez por los programas, la música que escuchábamos, la letra, los contenidos, y esta es una preocupación constante de los padres de familia. Además, el acceso a la información es tan amplio y no tiene ni filtros, ni restricciones o formas de administrarlo, que es como poner a una persona menor de edad en un espacio abierto en intemperie sin cuidadores, a expensa de cualquier riesgo, y dejarlo para que tome decisiones. Es el contexto, el mundo de las redes sociales actualmente adolece, por lo menos en nuestro país, de controles adecuados que limiten el acceso de las personas menores de edad a algo para lo cual no están preparados. También celebramos que hay ahorita algunos proyectos que buscan generar estas regulaciones, y el Ministerio de Educación Pública desde el año pasado empezó también a analizar algunas reformas en algunos lineamientos para poder administrar en el contexto educativo el uso de redes sociales. El patronato, de hecho, ya tuvo que identificar las amenazas y las situaciones violatorias de derecho a nivel digital como un elemento de seguimiento y como una pestañita donde llevamos control y seguimiento de denuncias. Hemos tenido que crear protocolos para intervenir cuando en otros momentos no estábamos de frente a ese tipo de denuncias. Sin embargo, sean digitales, sean las formas en que tradicionalmente se ha presentado la violencia, las causas que ya mencioné, algunas de estas causas que generan violencia en el hogar, hay algo que sí necesitamos ir rompiendo. La idea de que los niños son propiedad y que el papá o la mamá, en la discrecionalidad o la privacidad del hogar, puede hacer lo que quiera con los niños porque son como objetos que no tienen derechos. Las personas menores de edad son sujetos plenos de derecho y no ocupan tener mayoría de edad. Están las instituciones como el PANI dispuestos para protegerlos. Cuando decimos que no son objetos de pertenencia ni una propiedad sobre la cual yo puedo tomar decisiones sin ninguna consecuencia, estoy diciendo con esto que todavía en algunos sectores de nuestra Costa Rica no superamos esa idea. En sí misma la idea es una idea que violenta derechos porque minimiza a los niños a cosas u objetos. Entonces tenemos que entender que tienen derechos y los adultos obligaciones. Los niños también tienen obligaciones y es bueno enseñárselas también. Desde el primer momento que entendemos que los niños no son una propiedad, pero también entendemos que los niños son de todos, recordamos la obligación de todos, seamos funcionarios públicos, vecinos, familiares lejanos o un desconocido que observa o tiene un indicio de una situación violatoria de derecho, agarre el teléfono y denuncie. El silencio cómplice es lo que genera cifras negras y que se perpetúe la violencia. Cuando los padres, los adultos fallan, ¿a quién tienen los niños? Y las instituciones podemos reaccionar si somos advertidas de que aquello está sucediendo. Aquí el tiempo es vida, es oro, es dignidad y es protección oportuna. Y es una responsabilidad de todos y todas, como dicen ustedes. Muchos son los retos que tiene el país en esta materia, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Una Mirada. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema cómo impacta la violencia social a nuestra niñez y adolescencia. Como ustedes mencionaban en los bloques anteriores, el país ha avanzado mucho. Tenemos instituciones, normativas, campañas, hay en las universidades se trabaja mucho este tema en la formación de nuestros profesionales. Sin embargo, pues tenemos una violencia social en ascenso que se manifiesta de diferentes formas. Tenemos niños, niñas y adolescentes expuestos a diferentes, ¿verdad?, situaciones de violencia, tanto en la calle como dentro de sus hogares y hasta, ¿verdad?, en los espacios digitales. Y en definitiva, la toma de conciencia de la población general de que esto es un asunto de todas y todas, de todos y todas, tal vez es el punto más importante, ¿verdad?, de que nos pongamos la camiseta en la defensa de nuestra niñez y adolescencia. Eso tiene que ver mucho también con las creencias que la gente tenga, ¿verdad? Porque hay personas que creen que la forma de intervenir
en conflictos es haciendo un uso autoritario del poder, ¿verdad? Y que creen que la forma en la que se resuelven los problemas de violencia son con más violencia. Por ejemplo, se ha propuesto un proyecto de ley para criminalizar a las personas menores de edad que son reclutadas por las organizaciones criminales en lugar de atacar a las personas adultas que se aprovechan de los menores de edad para utilizarlos como carne de cañón en sus organizaciones. También tenemos adultos, padres y madres de familia, que creen que la forma de criar a sus hijos o de enseñarles disciplina o de enseñarles autocontrol es a través de la faja, a través de la chancleta, a través del palo, a través del garrote, a través de la violencia. Y lo que están haciendo más bien es socializando para más violencia. Entonces necesitamos fomentar muchísimo el desarrollo de las habilidades socioemocionales, las capacidades de relacionarnos manejando nuestras emociones, porque uno de los principales disparadores de la violencia tiene que ver fundamentalmente con las emociones, incluso más que las creencias. Pero las emociones no están en el currículum. La gestión de las emociones, la gestión de los afectos. Se quitó, por ejemplo, el programa de educación de la sexualidad, algo importantísimo y que hay evidencia que muestra que los programas de educación de la sexualidad reducen, por ejemplo, la persistencia de las enfermedades de transmisión sexual o bien de los embarazos en adolescentes. Entonces, es fundamental que se recuperen programas que la evidencia demuestra que sí funcionan. A eso se suma que se ha venido también recortando la inversión social. Se han reducido los cupos en red de cuidado, se han reducido las becas, se ha venido reduciendo sistemáticamente y cada vez nos alejamos más de cumplir el 8% en la inversión de la educación. Esto lo que produce es un deterioro de los servicios públicos y de las políticas públicas y en consecuencia más espacios para dificultades que no se van a manejar bien y que van a terminar generando más violencia. Aquí yo quisiera hacer énfasis para aquellas madres y padres que nos escuchen o que nos ven o las personas que trabajan que atienden niñas, niños y adolescentes. Tenemos que educarnos, tenemos que estudiar, tenemos que preocuparnos por aprender de qué forma podemos disciplinar a las niñas y a los niños, a nuestros hijas e hijos. Cuando desde FACNA damos capacitaciones a las educadoras y educadores y hacemos énfasis en que todos aquellos casos, también a los funcionarios que trabajan en el sector salud, que a todos aquellos casos donde un niño y una niña les cuenten que están siendo disciplinados con castigo físico, deben denunciarlos, nos cuestionan eso precisamente, porque está esa cultura, esa violencia cultural, que es la que hablábamos al inicio, sobre la normalización y la legitimación de que así tiene que ser, porque así fui educado yo y vea lo que soy, vea hasta dónde he llegado. Ya hay evidencia científica. En el siglo pasado todavía las investigaciones no habían determinado el daño, como lo ha explicado Pablo y Kenley, que esto produce en el cerebro, en el desarrollo de un niño. Entonces, quiero recomendarles un libro que se llama El niño no es malo, de una autora, García Hubbard, que es psicóloga clínica que ha hecho muchas investigaciones, donde ella explica a los padres y a las madres cómo es que se debe disciplinar. Y dentro de eso hay un capítulo precisamente de la violencia digital, de cómo tenemos que aprender, así como en el entorno físico. Nos preocupamos porque el niño sepa cruzar la calle para que no lo atropellen, que el niño no hable con un desconocido, que el niño no reciba dádivas o regalos de un desconocido porque puede ser que lo va a secuestrar o va a abusarlo. También tenemos que tener la cultura de la higiene tecnológica. Sí, claro. Y de acuerdo al principio, a la madurez y el principio de autonomía progresiva de cada niño, ahí tenemos, por ejemplo, un niño de menos de 3 años no debería tener contacto con las pantallas digitales. No debería tener niñera electrónica. Exacto. Y después de ahí, los plazos tienen que ser cortos, porque, vamos a ver, es un derecho fundamental el entorno digital. Ya eso lo dijo el Comité de los Derechos del Niño en la observación número 25. Es un derecho fundamental. Eso no significa que el niño puede estar a la libre, sin límites, a disposición de todos los aparatos electrónicos. Tiene que tener límites, tiene que tener reglas. Y una de las recomendaciones que da esta autora, que me gustó mucho, repito, es que dice que los adultos tenemos la responsabilidad de acompañar lo que usted decía, de acompañar
al niño y enseñarle. ¿Por qué? Porque como también se ha dicho aquí en este foro, los adultos no somos los dueños de los niños. Somos los encargados de acompañarlos y enseñarlos para que cuando cumplan la mayoría de edad puedan desenvolverse, puedan alzar vuelo, puedan hacer las cosas por sí mismos. Porque si no les damos las herramientas para solucionar los conflictos de forma pacífica, para autorregularse, como también se mencionaba aquí, para no actuar de forma violenta contra una situación que me está haciendo sentir mal, entonces lo que se produce es que estos niños al final, tristemente, se convierten en victimarios, y por eso es que existe la Fiscalía Penal Juvenil, porque ahí es donde los procesan, y muchas veces con una línea autocentrista, sin respetar sus derechos fundamentales, sin acordarse que está en una etapa de formación y que es responsabilidad de todos los adultos velar porque ese niño vaya aprendiendo y adquiriendo herramientas que le permitan en un futuro resolver los conflictos de forma pacífica. Educar para la prevención es fundamental, ¿verdad? Por supuesto que sí. Recordar que el amor no duele, el amor no humilla. Ser padre y madre básicamente es ser actuaciones y ejercicios de amor para acompañar, para corregir, para enseñar con el ejemplo lo que el desarrollo de la moral, lo que es bueno, lo que es malo, para reinterpretarle las normas y las reglas de un país a una persona menor de edad en su propio vocabulario y de acuerdo a su propia edad. La familia tiene que ser siempre refugio y el lugar donde se alimenta el desarrollo integral de la persona menor de edad. Nunca debe constituirse en epicentro de situaciones violatorias de derecho. Ni la justicia ni la protección se detienen en la entrada de la casa. Tenemos que superar esta creencia, pero también necesitamos sentirnos corresponsables de la niñez. No se trata de desembarazarnos o deslindarnos de nuestras responsabilidades todos, funcionarios públicos, sociedad civil, sector privado, la comunidad entera. En tiempos tan complejos como estos, nunca habrá un funcionario de la Fiscalía, un policía de fuerza pública, un funcionario del PANI en cada hogar, porque el Estado además solo debe intervenir cuando el hogar ocupa apoyo o cuando el hogar ha fallado. Caso contrario, los padres están en el ejercicio de esta obligación y de estas responsabilidades que nunca pueden ser trasladadas gratuitamente. La decisión de ser papá y mamá en estos días debe ser muy bien pensada, porque se trata no solamente de traer una vida al mundo, sino de ese acompañamiento que además los estudios científicos nos dicen de adolescencias prolongadas, ¿verdad? De una necesidad de más acompañamiento con los padres en comparación con nuestros abuelos, ¿verdad? Que no quiero decir que esa vida era más fácil. Debemos añorar de nuestros abuelos de esa época los boleros, la música, la comida, los juegos, las tradiciones, no la tortura de chicos que fueron hincados en maní, que les volaron con el palo de la escoba, o cosas que eran tortura y se llamaron castigos. Tenemos que superar eso y no pensarlo con nostalgia y recordar además que el castigo físico está sancionado en nuestro país. Si nos damos cuenta de una persona menor de edad que requiere nuestra ayuda, no importa si nos unen los vínculos de sangre o no, ese niño no puede esperar que seamos valientes mañana, es hoy. Y muchos de los adultos que escuchan y ven este programa seguro deben estar pensando, qué lástima que cuando fue niño no habían estas leyes, no habían estas instituciones. Si yo hubiera tenido muchas cosas no me hubieran sucedido. Tenemos las instituciones, tenemos programas de prevención, PANI tiene 59 oficinas, existe esta búsqueda de corresponsabilidad, pero aún así, si no asumimos nuestra cuota de responsabilidad, nuestra respuesta será siempre insuficiente. Ocupamos a la familia con urgencia de vuelta como el pilar fundamental de la sociedad. Y también, pues, por supuesto que hay que fortalecer esas instituciones, la articulación entre las instituciones, las redes de protección, porque el país también ha avanzado mucho en eso, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ustedes dicen, tenemos que sumar el apoyo de la comunidad, de la familia, de los vecinos y las vecinas, de la gente en los centros educativos a esta red. Claro, una institucionalidad muy fuerte y cohesionada, y que nos hablemos entre nosotros y no que entre bomberos nos
bajemos la manguera, Así como es. dicen por ahí, es el primer disuasor para los agresores. La presencia de las instituciones en las comunidades, también siempre un buen mensaje, desalienta la comisión de esas circunstancias. El año pasado abrimos la oficina del Guarco y nosotros dijimos, van a bajar las denuncias, y tuvimos un incremento, y nosotros, ¿qué pasó aquí? Pero lo que sucedió es que la presencia del PANI en la comunidad generó mayor acceso a los mecanismos de interposición de denuncia y envalentó a los vecinos para acercarse y pedir ayuda. Claro, no se trata de eso. Igualmente seguiremos creciendo. Este año vamos a inaugurar la oficina en San Rafael de Heredia, que nos urge colocarla, pero nuevamente es importante fortalecer en tiempos tan complejos una respuesta más robusta, ponernos más de acuerdo, trabajar juntos y entender todas las instituciones, incluso la academia, que perseguimos el mismo objetivo. Sí. La crianza de los hijos es algo muy hermoso, pero muy difícil. La educación para la vida que deben desarrollar las familias es una tarea para la que no llegamos preparados cuando creamos una familia. Entonces es muy importante que todas las instituciones, y en este caso principalmente el PANI por ser el ente rector de acuerdo con nuestra constitución política, dirijamos los esfuerzos no solamente a atender las emergencias o las violaciones a los derechos, sino también a educar, capacitar y fortalecer las familias, porque hay evidencia positiva que hemos generado desde la Universidad Nacional de que los programas enfocados en la crianza positiva, que dan herramientas para la comunicación, para el manejo de límites, para el manejo de la disciplina, para la autorregulación, ¿verdad? Y que dan pautas y técnicas específicas a padres y madres sobre cómo hacer estas tareas, contribuyen a reducir significativamente el uso del castigo físico y la violencia, aumentan la satisfacción de padres y madres en su rol como cuidadores, protectores y educadores, y les motivan a seguir superándose en ese sentido. Entonces yo creo que esto es algo que con mucha frecuencia no se menciona, ¿verdad? Que el rol de las familias es un asunto privado pero de interés público, y que la educación en las familias sí funciona. Y hoy tenemos evidencia de que, por ejemplo, cuando papá y mamá son educados tempranamente sobre cómo estimular psicosocialmente a sus hijos desde que están pequeños, y le damos seguimiento a esos niños que han sido positivamente estimulados desde pequeños, cuando son adultos tienen mejor nivel de educación, tienen mejor nivel de capacitación, tienen mejores ingresos, pero también tienen mejor salud mental, tienen menos conflictos con la ley, menos problemas de adicción y mejores vínculos familiares y de amistad o pareja, etcétera, porque desde pequeños han recibido o han estado en contextos que han desarrollado en ellos habilidades para la convivencia positiva. Sí, los niños, niñas y adolescentes son el presente y el futuro del país. Así Y es. cada uno y cada una de nosotros tiene una responsabilidad en asegurarles el entorno más óptimo para que se desarrollen, ¿verdad?, de manera amplia, sin limitaciones de ningún tipo y sobre todo sin violencia de ningún tipo. Y esperamos que espacios como este se repliquen en muchos lugares para que, como ustedes dicen, cada vez más personas tomen conciencia de esto, de que de alguna forma es una obligación o es un compromiso, más que una obligación, un compromiso que cada uno y cada una de nosotros tiene que asumir. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar con nosotros aquí una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede buscar información sobre este tema y los mecanismos de denuncia pues en las diferentes instituciones que cuenta el país para la protección de nuestra niñez y adolescencia. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.